اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Nosotros venimos hablando acerca de la prueba del orden y vimos una pequeña introducción. Ahora vamos a continuar con esa introducción para luego entrar detalladamente en ese argumento. Lo que nos interesa saber ahora es que la visión de los creyentes y lo que propone el Corán con respecto a esta relación entre el Creador y la creación y cómo poder llegar al Creador a través de la creación o de los efectos de esta causa, es que el Corán considera que cada criatura es una forma de poder llegar a Dios. Es una manifestación de Dios, es un efecto de Dios, es una creación de Dios, por lo cual lo considera un signo de Dios. Es decir, algo que indica a Dios. Un ejemplo que dan, y esa debería ser, digamos, la forma en que uno trata con este tema, es que si uno, por ejemplo, se va acercando a una ciudad y ve que la ciudad está totalmente iluminada, o por ejemplo, en una casa uno entra a una habitación que está iluminada, o cualquier lugar que uno encuentre en ella luz, obviamente no luz del día, sino luz eléctrica. Si uno, digamos, trata de explicar o de interpretar esa realidad, a pesar de que uno no vea de dónde viene esa luz, no vea los cables, no vea la fuente eléctrica, no vea el enchufe, no vea, digamos, el botón de donde uno prende o enciende la luz, y no vea, digamos, el origen de esa luz, al ver la lámpara que está iluminando la habitación, por ejemplo, o al ver una ciudad iluminada por lámparas, está muy claro que sí o sí tiene que existir una fuente eléctrica. O sea, no hace falta dirigirnos hacia la fuente eléctrica para corroborar la existencia de la misma. Con el simple hecho de ver la luz o el lugar iluminado por una lámpara, nos damos cuenta que detrás de ello, detrás de la escena o debajo de la mesa, se encuentra una fuente eléctrica, o sea, se encuentra un lugar de origen de esa luz que está saliendo. Entonces, queda muy claro que la huella tiene que sí o sí indicar la presencia de una fuente de existencia. Si no, no tiene razón de ser. O sea, la persona que viendo la luz niega la electricidad es una persona que o tiene problemas psicológicos o simplemente quiere negar lo innegable. Por eso el mismo Corán, cuando habla de esa gente, dicen que no tienen certeza. O sea, los que hasta se creen, digamos, muy convincentes o tratan de persuadir a los demás de la no existencia de Dios, dicen, ellos simplemente es una cuestión de discurso. O sea, dicen con su lengua, dicen con palabras de que Dios no existe, pero en su corazón no tienen certeza, porque es imposible. O sea, es como alguien que quiera negar la existencia de la electricidad en un lugar que está iluminado por lámparas. Entonces el ejemplo, bueno, obviamente es un ejemplo muy burdo y muy normal, pero es bastante ilustrativo al momento de querer hacer una comparación para que por lo menos la gente que recién comienza con este tema de la argumentación divina y quiere ahondar un poco sobre las distintas pruebas, entienda de qué se trata, el tratar de probar a Dios con una criatura, con una creación o con un sistema, con un orden o con un equilibrio, como va a venir después el tema de la prueba del orden. Entonces, como bien dije en la anterior clase, hay muchos ejemplos que uno puede dar, no solo para comprobar la existencia del ser detrás de la obra, sino además hasta muchos de los epítetos, de las cualidades, de las características y de las descripciones de ese ser pueden ser, digamos, deducidas de lo que uno puede ver en su obra. Por ejemplo, cuando uno lee un libro, y eso ocurre mucho en el tema del arte en general, pero un libro, una novela, por poner un ejemplo, uno al leer la novela sabe si el autor es un gran autor o es un autor mediocre, si es un buen literato o un mal literato, por la forma en que lo escribe, por el estilo que tiene,
por, digamos, la relación que uno puede entablar con la novela, o con la historia, con los personajes, por la lógica que tiene el desarrollo de la novela. Entonces, no solo cuando uno encuentra un libro, por ejemplo, en donde hay una novela, dice, bueno, está claro que este libro tiene que tener un autor. O sea, a través de la existencia del libro podemos corroborar y comprobar o argumentar la existencia del autor, sino que además hasta me da más que eso. Me dice, no solo yo a través de este libro sé que hay un autor, sino sé que este autor es un buen autor. Sé, por ejemplo, que tiene un buen estilo. Sé, por ejemplo, que en determinada, por ejemplo, dimensión es realmente un grande. Por lo tanto, la existencia de la obra me permite tanto dirigirme o transportarme al ser, al creador, y también conocer muchas de sus cualidades, y eso es un poco lo que queremos plantear nosotros con esto. El otro tema es que lo mínimo es que además de conocer la existencia de Dios en ese sentido, con el tema del orden, como lo vamos a hablar, también nos damos cuenta del segundo punto, de la segunda proposición de los materialistas, que lo que se hizo tampoco es casual. O sea, no solo Dios existe como creador, sino es un creador sabio, omnipotente, que tiene poder, que tiene sabiduría, que tiene conocimiento, y que lo hace con un objetivo. Por eso dicen, además de todo, que Dios es Hakim, o sea, lo hace con sabiduría, o sea, con una filosofía determinada, con un objetivo determinado. No lo hace por juego, o al azar, o por casualidad. ¿Por qué? Porque justamente no solo crea, sino crea algo ordenado, algo que tiene un sistema, tiene un equilibrio, tiene una armonía, como bien dijimos anteriormente. Bueno, sobre este tema vamos a tratar de profundizar en la próxima clase, cuando leamos el libro de Ayatollah Misbah, en donde explica un poco más detalladamente esto de la prueba del orden. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.